Dios les bendiga, hermanos y amigos. Les doy la bienvenida a este nuestro programa institucional, Palabras para una vida abundante. Quiero aprovechar la oportunidad que me concede el Señor de dirigirme a ustedes a través de este medio para que reflexionemos alrededor de una observación que le hace el Señor Jesús a un joven que, interesado en heredar la vida eterna, el Señor Jesús le pregunta si sabe los mandamientos, a lo cual él responde: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le hace la observación en la que le dice: una cosa te falta. De esta idea quiero resaltar que no es una simple respuesta a un joven interesado en obtener la vida eterna, sino que es un principio bíblico que se convierte en un requisito fundamental para quienes quieren seguir al Señor Jesús. Esta porción de la palabra me recuerda a la etapa de colegio o los seminarios de la fe apostólica, cuando alguien hace una pregunta y resulta que esa pregunta que se hace resulta ser semejante o similar a la inquietud que tiene otra persona y que a veces por pena no se atreve a preguntar. Resulta que el interrogante que hace el joven en Marcos 10:17, cuando dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna?, termina revelando que los discípulos también tenían inquietudes a ese respecto, como lo vemos en el versículo 26, donde dice: ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y a decir verdad, este es un interrogante que aún muchos se siguen haciendo y que vemos como muchas personas hacen cosas con el fin de heredar la vida eterna, o como comúnmente se conoce en este tiempo, ir al reino de Dios. Muchos anhelan ir al reino de Dios, pero en realidad no hay claridad de lo que realmente hay que hacer para ir al reino de Dios. Y aunque, como este joven, muchos hemos recibido y aceptado como válidos principios de fe, algunos principios válidos, otros no. Algunos han recibido principios de fe con mayor claridad que otros, pero la observación del Señor Jesús aún sigue vigente entre sus seguidores. Una cosa te falta, porque como seguidores de Jesús no debemos conformarnos con lo que hasta aquí hemos hecho, ni tampoco debemos acomodarnos a la idea que somos creyentes terminados. La vida cristiana siempre va aumentando el nivel de exigencia a la renuncia, tal como el Señor Jesús se lo indica al joven que contesta que desde la juventud había guardado los mandamientos. Dice el versículo 21 de Marcos capítulo 10: entonces Jesús, mirándole, le llamó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Es la invitación a renunciar a aquellas cosas que le representan seguridad a él. Pero la tristeza del joven al escuchar esta observación refleja la poca disposición que tiene para renunciar, y esto se convierte en una oportunidad para el Señor Jesús darle una enseñanza a sus seguidores. Por eso dice el versículo 22: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Hasta allí, pues, la enseñanza que el Señor Jesús le da a sus discípulos, y después profundiza un poco más, no solo en quien tiene la riqueza, sino
en quien tiene su confianza en las riquezas, y es un detalle muy importante que tiene este capítulo. Dice: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. La comparación que hace el Señor Jesús, en donde menciona que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, es algo que los asombra un poco más, que los asombra aún más, y empiezan a decir entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Es la confrontación que se hacen, o el análisis que ellos hacen en lo que hasta este momento han venido haciendo, y más adelante podemos ver cómo ellos empiezan a hacer el cuestionamiento, más precisamente el apóstol Pedro en el versículo 18, donde dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor Jesús le responde: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Es una idea que nos resalta la renuncia constante que se nos exige como seguidores del Señor Jesús, ¿sí? Se nos exige renuncia, se nos exige renunciar a las cosas que nos representan seguridad. Según el evangelista Mateo, en el capítulo 10, el versículo 37, a partir del versículo 34, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esta es una idea que, más allá de querer resaltar una intención del Señor Jesús en generar conflictos interpersonales, es la invitación a renunciar a esos patrones de crianza, a esos patrones de la formación que hemos recibido, como dice el apóstol Pedro, esa forma de vida equivocada que hemos recibido de nuestros padres. Esa es la invitación a renunciar a esas cosas, una invitación que es bastante clara y exigente y que nos debe estar llevando a hacer un constante análisis en nuestra vida, no conformarnos en lo que hasta aquí hemos hecho como creyentes. Una cosa te falta es un principio que fundamenta el mensaje de la iglesia. Por eso, posteriormente, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Colosenses, a partir del capítulo 3, en el capítulo 3, a partir del versículo 5, dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Hasta allí está resaltando las cosas que han cambiado, las cosas en las cuales andaban en otro tiempo. Pero como siempre, nosotros debemos estar haciendo el análisis de lo que realmente hace falta en nuestra vida. Le dice a partir del versículo 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando
hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Es una invitación constante a que nosotros podamos analizar lo que nos hace falta, seguir haciendo ese trabajo en nuestras vidas. Por eso, a manera de conclusión, quiero decirles que en esta decisión que hemos tomado de seguir a Jesús, siempre debemos estar interesados en saber qué nos hace falta para alcanzar la vida que Dios ha presupuestado para nosotros y llenarnos de valentía para renunciar a lo que nos toca renunciar y no entristecernos y desistir como lo hizo el joven cuando se enteró de qué era lo que le hacía falta. Pidámosle en oración a Dios que nos ayude a entender de una manera muy individual, de una manera muy personal, que nos ayude a entender lo que hoy nos hace falta para vivir esa vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu palabra, Señor, por este recurso maravilloso al cual podemos acercarnos y poder recibir, Señor, esas instrucciones que nos ayuden cada día a ajustar nuestras vidas, Señor, a ese propósito eterno que tienes con cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, nos acercamos a ti, te preguntamos, te pedimos que nos ayudes a entender qué nos hace falta para vivir esa vida que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des valentía, que nos des disciplina para poder, Señor, renunciar a todas esas cosas, Señor, a las cuales nosotros hoy estamos aferrados y que impiden que nosotros podamos desarrollar o alcanzar esa plenitud de vida a la que tú nos has llamado. En el nombre del Señor Jesucristo te doy muchas gracias, oh Padre Celestial. Amén y amén.